¿Alguna vez te has dado cuenta de que empezar es la parte más difícil de absolutamente todo? Estás frente a una hoja en blanco, estás sentado en el carro, afuera del gimnasio, tienes una idea enorme en la cabeza, lo sientes, sabes que es importante, y aún así no te mueves. Y lo más extraño es que no es porque no lo quieras. Si lo quieres, entonces la pregunta real es esta: ¿por qué el primer paso pesa tanto? Quédate conmigo hasta el final de este video porque hoy vas a entender por qué la mayoría de las personas nunca empiezan, por qué otras empiezan y abandonan, y cómo tú puedes romper ese patrón desde hoy mismo. Si alguna vez te has sentido frustrado contigo mismo por saber que tienes potencial, pero sentir que algo invisible te frena, no estás solo. Si has sentido que quieres más para tu vida, pero cada vez que intentas avanzar, aparece el miedo, la duda o la ansiedad. Esto también es para ti. No estás roto, no eres débil, lo que estás enfrentando tiene un nombre, y entenderlo es el inicio de tu transformación. La razón por la que empezar se siente tan pesado es una sola palabra: resistencia. La mente odia lo desconocido. Cuando piensas en comenzar algo nuevo, no ves el primer paso. Ves todo lo que podría salir mal 10 kilómetros más adelante. Ves el fracaso, ves el rechazo, ves el cansancio, ves el que dirán, y esa proyección te paraliza. Pero aquí está la verdad que pocos te dicen: la energía que se necesita para empezar algo es muchísimo mayor que la energía que se necesita para continuarlo. Al inicio, haces más esfuerzo y recibes menos recompensa, interna y externa. Por eso tantos abandonan, no porque no puedan, sino porque no entienden esta fase. Y ahora quiero que seas honesto contigo. ¿Qué es eso que realmente deseas? ¿Qué es eso que te apasiona? Porque lo único que está entre tú y eso que quieres no es el universo, no es la suerte, no es tu pasado, eres tú. No porque seas tu enemigo, sino porque estás intentando controlar todo en lugar de convertirte en quien avanza. Deja de intentar, empieza a hacer. Algunas personas le llaman suerte, otros destino, pero en realidad es algo mucho más simple: la decisión de no rendirse. Puede que no pase ahora, puede que no pase mañana, pero va a pasar. El éxito funciona así: primero logras una cosa importante, una sola, y cuando lo haces, tu mente subconsciente guarda esa experiencia como un patrón, como una plantilla, y desde ese momento empieza a empujarte, guiarte y dirigirte a repetir ese patrón en otras áreas de tu vida. Por eso nada genera más éxito que el éxito mismo. Pero aquí entra una ley que casi nadie entiende y por eso sufre: la ley del desapego. Comprométete con el proceso, pero no te aferres al cómo ni al cuándo. Cuando te desapegas del resultado, permites que tu mente y la vida trabajen sin presión ni resistencia. Cuando logras ese equilibrio entre ambición y desapego, ocurre algo poderoso. Avanzas con propósito, pero sin desesperación. Confías en que lo que haces dará frutos, y esa confianza calma tu mente, la vuelve clara y creativa. El deseo no se debilita, se fortalece, pero sin ansiedad. Durante mucho tiempo yo estaba obsesionado con tener, crecer, lograr, demostrar, y no me daba cuenta de que esa presión me estaba controlando, hasta que un día solté, dejé de querer tanto, dejé de forzar, y en el momento en que lo hice, todo empezó a alinearse. Lo que estaba persiguiendo empezó a encontrarme. Eso no es ingenuidad, eso es poder, porque cuando crees de verdad, ya es tuyo. Dejas de negociar con el miedo, la creencia se vuelve un filtro, elimina distracciones, silencia el ruido, hace que el cómo deje de importar y te mantiene enfocado en el porqué. La mayoría de las personas viven ansiosas porque abren la puerta a pensamientos que no coinciden con la vida que dicen querer construir. Pero cuando tu creencia es firme, todo lo demás se desvanece. Te mueves diferente, hablas diferente, dejas de actuar y empiezas a convertirte. Y aquí está el punto más importante: la manifestación no ocurre cuando escribes algo una vez, ni cuando hablas de ello. Ocurre cuando la creencia es tan fuerte que cualquier otra posibilidad se vuelve ridícula. No necesitas el plan perfecto, necesitas convicción. Haz que la creencia sea más fuerte que el miedo. Muévete incluso con niebla, porque la magia no ocurre cuando esperas, ocurre cuando avanzas. Muchas personas fallan porque les importa demasiado. Se preocupan,
se aferran, y preocuparse es vivir en carencia. Si ya tuvieras todo lo que deseas, no estarías ansioso por ello. El momento en que dejas de necesitar, es el momento en que las cosas empiezan a buscarte. Cuando persigues algo con desesperación, lo empujas lejos. Cuando lo pones en un pedestal, te separas energéticamente de ello, como un perro al que persigues. Mientras más corres detrás, más huye. La vida funciona igual. Cuando intentas controlar cada detalle, te saboteas. Cuando te aflojas, fluyes. Si piensas demasiado, no estás actuando lo suficiente. Las personas exitosas no son especiales, son visionarias. Cierran los ojos y ven el resultado como si ya hubiera ocurrido. Y cuando visualizas, tu cerebro empieza a filtrar oportunidades, recursos y soluciones que antes ignorabas. Creer es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena. Es difícil creer cuando no lo ves, pero todo empieza en la mente. La mente es el volante de tu vida. Si no la controlas, alguien más lo hará por ti. Si piensas en tu sueño todos los días, ¿por qué vivir estresado por si sucede o no? La ansiedad es falta de confianza en uno mismo. Cuando te desapegas del resultado y te enfocas en el trabajo, la claridad llega. Si te enamoras del proceso, llegarás lejos. Si solo amas el destino, te rendirás. Creer, persiste, aprende, falla, ajusta, repite. Y ahora quiero que entiendas algo todavía más profundo, algo que casi nadie se atreve a decirte porque incomoda, porque te obliga a asumir responsabilidad total. No estás cansado de intentarlo, estás cansado de luchar contra quien aún no eres. El agotamiento real no viene del esfuerzo, viene de la incoherencia interna, de querer una vida distinta, pero seguir pensando, actuando y reaccionando como la versión antigua de ti mismo. Eso drena más energía que cualquier trabajo físico. Eso consume más que cualquier sacrificio, porque es una guerra silenciosa entre lo que sabes que podría ser y lo que eliges seguir siendo por comodidad, por miedo o por hábito. La mayoría de las personas no fracasan porque no tengan talento, fracasan porque no soportan el silencio que aparece cuando nadie aplaude, porque no resisten la etapa invisible, porque quieren resultados sin transformación interna. Y la vida no funciona así. Primero te rompe, luego te moldea y solo después te recompensa. Pero si abandonas en la etapa del molde, nunca verás la obra terminada. Hay un momento específico en todo proceso de crecimiento donde te sientes perdido, donde dudas, donde nada parece avanzar. Y ese momento no es una señal para rendirte, es la señal más clara de que estás exactamente donde debes estar. Es el punto donde tu antigua identidad ya no sirve, pero la nueva aún no termina de formarse. Es incómodo, es solitario, es confuso, y precisamente por eso la mayoría se devuelve. Cada día que te levantas sin ganas y aún así haces lo que sabes que tienes que hacer, estás forjando algo invisible pero irrompible. Estás entrenando una mente que no negocia con la excusa. Estás construyendo respeto propio, y el respeto propio es la base de toda vida extraordinaria. Nadie confía en quien no cumple consigo mismo, ni siquiera tú. Por eso el verdadero cambio no ocurre cuando todo va bien. Ocurre cuando estás cansado, cuando dudas, cuando no hay garantías, cuando nadie mira. Ahí es donde se decide quién eres. Ahí es donde se separan los que sueñan de los que construyen. Y escucha esto con atención porque puede cambiar la forma en la que ves tu vida. No necesitas sentirte motivado para avanzar. Necesitas sentirte comprometido. La motivación es volátil. El compromiso es una identidad. Cuando estás comprometido, no preguntas si hoy es el día perfecto. Simplemente haces lo que toca. El mundo moderno te empuja a buscar estímulo constante, ruido, distracción, validación, pero el crecimiento real ocurre en el silencio, cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados visibles. Es ahí donde se entrena la mente que no depende de factores externos para seguir adelante. Aceptar el proceso no significa resignarse, significa dejar de pelear con el tiempo, significa entender que todo lo que vale la pena tarda, que la profundidad no se construye rápido, que la fortaleza no aparece de la noche a la mañana, y que la paciencia no es pasividad,
es resistencia inteligente. Hay una diferencia enorme entre esperar y perseverar. Esperar es pasivo, perseverar es activo. Perseverar es seguir caminando incluso cuando no sabes exactamente a dónde te llevará el camino, pero confías en que quedarte quieto no es una opción. El dolor no es el enemigo es evitarlo, porque aquello que evitas te controla, aquello que enfrentas te transforma. Cada incomodidad sostenida con conciencia se convierte en carácter. Cada dificultad atravesada con dignidad te vuelve más sólido. Muchos buscan cambiar su vida cambiando de entorno, de trabajo, de ciudad, de personas, pero llevan la misma mente a todos lados, y mientras la mente no cambie, el patrón se repite. Por eso, el verdadero trabajo es interno. Es aprender a pensar con claridad bajo presión. Es aprender a mantener la calma cuando todo invita al caos. La calma no es ausencia de problemas. Es dominio interno, es poder mirar una situación difícil y no perderte en ella, es responder en lugar de reaccionar, es entender que no todo requiere una respuesta inmediata, pero todo requiere conciencia. Cuando empiezas a dominar tu mundo interno, el externo deja de intimidarte, no porque sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte, y esa fortaleza no se siente como euforia, se siente como estabilidad, como una certeza silenciosa de que, pase lo que pase, puedes manejarlo. La mayoría de las personas subestiman lo que pueden lograr en un año y sobreestiman lo que pueden lograr en una semana. El progreso real es acumulativo, invisible al inicio, innegable con el tiempo, pero solo para quienes permanecen, y permanecer no significa aguantar sin sentido. Significa ajustar sin abandonar, aprender sin rendirse, corregir sin renunciar. Es la disciplina de seguir incluso cuando el entusiasmo ya no está. Con el tiempo, algo cambia, la mente se aquieta, la duda pierde fuerza, la necesidad de aprobación desaparece, ya no buscas demostrar nada, solo construir. Ya no corres detrás de resultados, caminas con dirección, y cuando llegas a ese punto, entiendes algo que antes parecía abstracto, que el verdadero poder no está en controlar la vida, sino en controlarte a ti mismo dentro de ella, que la libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de tus impulsos, tus miedos o tus emociones momentáneas. Ese es el tipo de fuerza que no se ve en redes sociales, pero que sostiene a quienes realmente avanzan. Una fuerza silenciosa, constante, profunda, que no necesita validación externa porque nace del respeto propio. Y una vez que desarrollas ese respeto, ya no hay vuelta atrás, porque aunque el camino siga siendo difícil, tú ya no eres el mismo que antes, y eso lo cambia todo. Existe un punto en la vida de toda persona donde ya no es posible seguir engañándose, un punto silencioso casi invisible, donde te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte, donde entiendes que el tiempo no se detiene, y que cada día que pasa sin dirección es una decisión tomada en tu contra. Ese momento no siempre llega con drama, a veces llega en la rutina, en un día normal, en una noche cualquiera donde el ruido se apaga y te quedas solo con tus pensamientos. Y ahí, sin distracciones, aparece la verdad de que sabes exactamente qué deberías estar haciendo, la verdad de que has postergado lo importante por comodidad, la verdad de que no te falta capacidad, te falta firmeza, y aceptar eso duele, pero también libera, porque el dolor de la conciencia es el inicio de la transformación. El estoicismo no te promete una vida fácil, te promete una vida clara, te enseña a diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no, te enseña a dejar de desperdiciar energía emocional en batallas perdidas, y cuando haces eso, recuperas una cantidad de fuerza que no sabías que tenías. Gran parte del sufrimiento moderno nace de querer controlar lo incontrolable, la opinión ajena, el pasado, el resultado inmediato, el ritmo de otros, y mientras más intentas controlar esas cosas, más pierdes el control sobre ti. La verdadera disciplina empieza cuando aceptas la realidad tal como es, sin resistencia emocional, y decides actuar dentro de ella con excelencia. Hay una madurez silenciosa que aparece cuando dejas de quejarte, no porque todo esté bien, sino porque entiendes que quejarte no cambia nada, cambia tu percepción, cambia tu energía, cambia tus decisiones, y casi siempre para peor. Cuando eliminas la queja,
eliminas la victimización, y cuando eliminas la victimización, recuperas el poder personal. La mayoría de las personas no se rinde porque fracasa, se rinde porque se cansa de sentirse incómoda, pero la incomodidad no es señal de error, es señal de crecimiento. Cada vez que evitas una incomodidad necesaria, retrasas la versión de ti que podría manejar más responsabilidad, más presión y más libertad. El crecimiento no siempre se siente como avance, a veces se siente como confusión, como retroceso, como duda, porque estás soltando estructuras mentales antiguas que ya no te sirven, y soltar siempre se siente como perder, incluso cuando en realidad estás ganando espacio interno. Hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar comprometido. Estar ocupado es llenar el día de actividad. Estar comprometido es alinear tus acciones con una visión clara, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Mucha gente hace mucho y avanza poco porque no sabe hacia dónde va. La claridad no aparece antes de empezar, aparece después de moverte. Primero acción, luego entendimiento. Esperar claridad absoluta antes de actuar es una forma elegante de procrastinación. El movimiento genera información, la quietud genera ansiedad. Cuando te expones voluntariamente a la dificultad, desarrollas tolerancia emocional, aprendes que puedes sentir miedo y aún así actuar, que puedes sentir cansancio y aún así continuar, que puedes sentir duda y aún así decidir. Esa tolerancia es una ventaja competitiva enorme en un mundo donde la mayoría huye de cualquier sensación incómoda. La mente indisciplinada busca placer inmediato, la mente entrenada busca coherencia a largo plazo, y la diferencia entre ambas define el rumbo de una vida. No se trata de eliminar el placer, sino de no convertirlo en el centro de tus decisiones. Hay una paz profunda que aparece cuando dejas de compararte, cuando entiendes que cada persona corre una carrera distinta, con tiempos distintos y circunstancias distintas. Compararte es ignorar tu propio camino, y cuando ignoras tu camino, te pierdes incluso si avanzas rápido. El verdadero progreso es silencioso, no siempre se nota desde afuera, pero se siente por dentro, se siente como mayor estabilidad emocional, como menos necesidad de validación, como mayor claridad bajo presión, como una sensación de alineación interna que no depende del resultado del día. Con el tiempo, empiezas a notar que reaccionas menos y eliges más, que te afectan menos las opiniones ajenas, que toleras mejor la incertidumbre, que tu identidad ya no depende de circunstancias externas, y esa es una forma de libertad que muy pocos alcanzan, no porque sea imposible, sino porque requiere constancia sin aplausos, requiere humildad para aceptar errores, requiere paciencia para ver resultados lentos, requiere coraje para seguir cuando nadie garantiza nada. Pero quienes perseveran desarrollan algo invaluable, confianza interna, no arrogancia, no ego, confianza silenciosa, la certeza de que pueden enfrentar lo que venga porque ya se han enfrentado a sí mismos. Y cuando llegas ahí, entiendes que el verdadero propósito no es llegar a un lugar específico, sino convertirte en alguien capaz de sostener lo que deseas sin perderte en el proceso. Esa comprensión cambia la forma en la que caminas por la vida. Te vuelves más firme, más sobrio, más consciente, no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte por dentro. Y esa fuerza, una vez desarrollada, no se pierde, se convierte en la base sobre la que todo lo demás se construye. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, y es el cansancio de vivir desconectado de tu propia verdad. Es el agotamiento que aparece cuando tus acciones diarias no coinciden con lo que sabes que deberías estar haciendo. Puedes dormir 8 horas, tomar descansos, distraerte, pero esa fatiga sigue ahí porque no es física, es existencial, y mientras más tiempo la ignores, más fuerte se vuelve. No grita, susurra, pero ese susurro constante termina convirtiéndose en ansiedad, en irritabilidad, en apatía. La mayoría no está perdida porque no sepa qué quiere, está perdida porque no se atreve a aceptar el costo de lo que quiere, porque todo deseo verdadero exige renuncia, renuncia a la comodidad, a la validación inmediata, a ciertas versiones de uno mismo, y ese duelo interno no siempre se reconoce.
se posterga, se anestesia, pero no desaparece. El estoicismo no busca hacerte sentir bien, busca hacerte fuerte, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Sentirte bien depende de circunstancias externas, ser fuerte depende de decisiones internas. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir estados emocionales y empiezas a construir carácter. El carácter se forma en los momentos pequeños, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que eliges cuando podrías elegir lo fácil, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. Ahí es donde se define quién eres, no en los grandes discursos ni en las promesas que te haces a ti mismo. Muchos creen que necesitan un cambio radical, una señal clara, un momento perfecto, pero lo que realmente necesitan es coherencia diaria, hacer lo que dijeron que iban a hacer, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando no hay claridad, incluso cuando no hay resultados visibles. Esa coherencia, sostenida en el tiempo, es más poderosa que cualquier explosión momentánea de motivación. El mundo moderno te ha entrenado para evitar el aburrimiento, el silencio y la incomodidad. Pero esas tres cosas son precisamente el terreno donde se fortalece la mente. Cuando te permites estar en silencio, empiezas a escucharte. Cuando toleras el aburrimiento, desarrollas enfoque. Cuando atraviesas la incomodidad, construyes resiliencia. Aceptar la responsabilidad total de tu vida no es una carga, es una liberación. Significa que ya no dependes de excusas, que no esperas permisos, que no delegas tu poder en factores externos. Significa que entiendes que, aunque no elegiste todas tus circunstancias, si eliges cómo responder a ellas, responder con conciencia es una habilidad que se entrena. No ocurre de un día para otro. Al principio fallas, reaccionas, te pierdes, pero cada vez que te das cuenta un poco antes, avanzas. Cada vez que corriges más rápido, maduras. La fortaleza emocional no es ausencia de emociones, es capacidad de sostenerlas sin que te controlen. Sentir miedo y no huir, sentir tristeza y no rendirte, sentir rabia y no destruir. Ese autocontrol es una forma elevada de libertad. Con el tiempo, empiezas a notar que tu vida se vuelve más simple, no porque tengas menos responsabilidades, sino porque tienes menos conflicto interno. Sabes qué hacer, sabes qué no hacer, y esa claridad reduce el desgaste mental. No todo mejorará de inmediato, pero tú sí, y cuando tú mejoras, todo lo demás eventualmente se reacomoda, no por magia, sino por causa y efecto. Decisiones más claras generan resultados más claros. El camino no se vuelve fácil, tú te vuelves capaz, y esa diferencia lo cambia todo. Hay una trampa silenciosa en la que caen muchas personas que buscan cambiar su vida, y es creer que el problema es externo cuando en realidad es interno. Creen que necesitan más dinero, más tiempo, más apoyo, más oportunidades, y aunque esas cosas pueden ayudar, no son el origen del bloqueo. El origen casi siempre es la incapacidad de sostener incomodidad sin escapar, porque el crecimiento exige permanecer presente cuando todo dentro de ti quiere huir. La mente humana está diseñada para protegerte, no para impulsarte. Busca seguridad, no grandeza, y cuando empiezas a ir en contra de lo conocido, activa alarmas internas, miedo, duda, autosabotaje, no porque estés en peligro, sino porque estás saliendo del patrón. Entender esto cambia por completo la relación que tienes con tus pensamientos. Dejas de tomarlos como órdenes y empiezas a verlos como señales. Cada pensamiento negativo no es una verdad, es una prueba, una invitación a observar sin reaccionar. Cuando respondes con conciencia en lugar de impulsividad, fortaleces la parte de ti que lidera, y cuando esa parte se fortalece, el caos interno se reduce. La mayoría de las personas vive agotada no por exceso de trabajo, sino por exceso de resistencia mental. Resisten lo que es, resisten el proceso, resisten el ritmo, resisten sus propias emociones, y esa resistencia constante drena más energía que cualquier esfuerzo sostenido. Cuando dejas de resistir y empiezas a aceptar sin resignarte, recuperas claridad. Aceptar no significa conformarte, significa dejar de pelear con la realidad para poder actuar sobre ella, significa ver las cosas como son, no como te gustaría que fueran,
y desde ahí tomar decisiones firmes. Esa lucidez es incómoda, pero poderosa. Hay una fuerza especial que se desarrolla cuando eliges hacer lo correcto, incluso cuando nadie te observa. Es una fuerza silenciosa, casi invisible, pero profundamente transformadora, porque cada acto de integridad refuerza tu identidad, y cuando tu identidad es sólida, no dependes de circunstancias externas para avanzar. Muchos buscan confianza, sin darse cuenta de que la confianza no se piensa, se construye. Se construye cumpliendo promesas pequeñas contigo mismo, levantándote cuando dijiste que lo harías, terminando lo que empezaste, actuando aunque no tengas ganas. Cada una de esas acciones es un ladrillo, y con el tiempo, ese muro interno se vuelve inquebrantable. El problema no es fallar, el problema es abandonar la práctica del compromiso interno. Fallar es parte del proceso, abandonar es renunciar a tu propio respeto. Y una vez que pierdes respeto por ti mismo, todo se vuelve más difícil. La disciplina no es castigo, es cuidado. La mente moderna está saturada de estímulos, comparaciones y ruido. Por eso tantas personas se sienten perdidas, no porque no tengan dirección, sino porque no tienen silencio. El silencio no es vacío, es espacio para ordenar, para integrar, para escuchar lo que realmente importa. Cuando empiezas a crear espacios de quietud, algo se aclara, te das cuenta de que muchas urgencias no eran reales, que muchos miedos eran exagerados, que muchas dudas eran solo falta de enfoque, y esa claridad reduce el drama interno. La verdadera fortaleza se nota cuando las cosas no salen como esperabas y aún así mantienes tu centro, cuando no necesitas culpar, justificar ni escapar, cuando puedes decir esto es lo que hay, y desde aquí sigo. Esa capacidad es rara, y precisamente por eso es valiosa. El camino del dominio interno no es rápido ni glamoroso, es repetitivo, es sobrio, es constante, pero quienes lo recorren desarrollan algo que no se pierde con el tiempo: autocontrol, claridad, estabilidad. Con el tiempo, empiezas a notar que reaccionas menos al entorno y respondes más desde tu criterio, que no todo te altera, que no todo te saca de equilibrio, que puedes sostener presión sin quebrarte. Esa es una forma profunda de libertad, no libertad de hacer lo que quieras, sino libertad de no ser esclavo de cada impulso, emoción o pensamiento, libertad de elegir cómo actuar incluso cuando el entorno es caótico, y esa libertad no se compra, no se hereda, no se improvisa, se entrena, día tras día, decisión tras decisión. La vida no se vuelve más suave, tú te vuelves más firme, y cuando eso ocurre, el mundo deja de sentirse como una amenaza constante, y empieza a sentirse como un terreno que puedes atravesar con dignidad, claridad y dirección. Llega un momento en el que entiendes que nadie te debe motivación, claridad ni empujones constantes. Entiendes que la responsabilidad de sostener tu propio impulso es exclusivamente tuya, y esa comprensión, aunque al inicio pesa, termina siendo una de las mayores fuentes de libertad que existen, porque cuando dejas de esperar que el mundo te anime, empiezas a moverte por convicción, y la convicción no necesita aplausos. Muchas personas confunden pasión con intensidad emocional, creen que si no sienten fuego interno, algo está mal, pero la pasión real no siempre arde, a veces es silenciosa, a veces se manifiesta como constancia, como presencia, como decisión repetida. El fuego emocional se apaga rápido, la disciplina tranquila dura años. El estoicismo enseña que no todo pensamiento merece atención, que no toda emoción merece acción, que no toda dificultad es una tragedia, y cuando adoptas esa mirada, la vida se vuelve más estable, no porque tengas menos problemas, sino porque dejas de exagerarlos internamente. Hay personas que viven en una tormenta constante aunque su entorno sea relativamente estable, y hay otras que caminan con serenidad incluso en medio del caos. La diferencia no es la suerte, es el entrenamiento mental. Es la capacidad de distinguir entre lo que ocurre afuera y lo que decides permitir dentro. El dominio interno empieza cuando te haces una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo? La mayoría de los conflictos personales surgen de reacciones automáticas, palabras dichas sin pensar, decisiones tomadas desde el impulso.
caminos elegidos para evitar incomodidad inmediata. Elegir conscientemente requiere pausa, y la pausa es algo que casi nadie practica, porque pausar implica sentir, implica tolerar la incomodidad del momento presente sin anestesia, pero es en esa pausa donde recuperas el control, donde pasas de ser arrastrado por la corriente a dirigir tu propio movimiento. Hay una forma de fortaleza que no es visible desde afuera, no es músculo, no es estatus, no es dinero, es la capacidad de mantenerte fiel a tus principios, incluso cuando hacerlo cuesta, incluso cuando nadie te reconoce, incluso cuando sería más fácil ceder. Esa fortaleza no se exhibe, se encarna. Con el tiempo, empiezas a notar que tus estándares cambian, ya no toleras ciertas conversaciones, ciertos hábitos, ciertas dinámicas, no por arrogancia, sino por claridad, porque entiendes que todo lo que permites moldea tu mente, y decides proteger tu enfoque como algo sagrado. La mente indisciplinada se dispersa, la mente entrenada prioriza, y priorizar es renunciar, renunciar a distracciones, a gratificaciones inmediatas, a caminos que no conducen a ningún lugar. Cada renuncia consciente es una afirmación silenciosa de dirección. Muchas personas sienten miedo de comprometerse con un camino porque temen equivocarse, pero lo que no entienden es que la indecisión prolongada genera más daño que una decisión imperfecta. Avanzar te enseña, quedarte inmóvil te desgasta. El error no es enemigo del progreso, la evasión sí. Cada error bien observado se convierte en información. Cada evasión se convierte en hábito, y los hábitos construyen destinos. Hay un punto en el que dejas de buscar respuestas externas y empiezas a confiar en tu criterio, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en tu capacidad de aprender, adaptarte y corregir. Esa confianza reduce la ansiedad existencial. No necesitas saber exactamente cómo se desarrollará todo, necesitas saber que puedes manejar lo que venga, y esa seguridad no nace del pensamiento positivo, nace de haber atravesado dificultades y haber salido de ellas con más conciencia. La vida no te prueba para castigarte, te prueba para fortalecerte. Cada desafío es una oportunidad de consolidar carácter o de reforzar evasión, y aunque no siempre eliges el desafío, siempre eliges la respuesta. Con el tiempo, dejas de dramatizar los tropiezos. Entiendes que el camino no es lineal, que retroceder no siempre es fracasar, que detenerte a ajustar no es rendirte. Esa madurez reduce la presión interna y te permite avanzar con mayor estabilidad. La serenidad no es pasividad, es firmeza sin ruido, es claridad sin urgencia, es acción sin desesperación. Y cuando desarrollas esa serenidad, te vuelves alguien difícil de desestabilizar, no porque nada te afecte, sino porque ya no permites que todo te controle, porque has aprendido a sostener tu centro incluso cuando el entorno se mueve. Ese dominio interno no llega de un día para otro, se construye lentamente, a través de decisiones pequeñas, repetidas, conscientes, y aunque nadie lo vea al principio, con el tiempo se vuelve evidente, no en palabras, sino en presencia, y esa presencia cambia la forma en la que caminas por la vida. Te vuelves más sobrio, más enfocado, más íntegro, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás más alineado, y cuando estás alineado, incluso el camino incierto se vuelve transitable, porque ya no dependes de certezas externas para avanzar, dependes de tu capacidad interna para sostenerte, y esa capacidad, una vez cultivada, no se pierde. Y si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, por ti, porque si esto resonó contigo, es porque estás listo para más. Recuerda esto y no lo olvides nunca, no controlas el resultado, pero sí controlas quién te conviertes mientras avanzas. Construye tu interior y lo exterior llegará solo. Si construyes un jardín hermoso, las mariposas llegarán. Y ahora te dejo con esta pregunta. Si dejaras de intentar controlar tu vida, ¿en quién podrías convertirte realmente? Si quieres seguir profundizando en este camino de claridad mental, disciplina y desapego, el siguiente video que te dejo aquí es el paso natural. Nos vemos ahí.